Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un sábado más a Uhuru África, un programa especial. Hoy es el día especial que los hemos dicho para escuchar el sábado 25 de junio, que estamos hoy para ver el programa especial de la segunda parte del seminario sobre Macías Nguema. Tuvimos el primer programa especial con el investigador Abaedu, que nos acompaña hoy. Hoy es un día también afortunado, nos acompañará para seguir profundizando sobre este tema tan importante y saludar a todos los que nos escucháis, nos veis desde la Mosca TV, el 28 a la TDT de Barcelona, la gente que nos seguís desde Ecuador a través de Radio Voces de Ébano en la provincia de Cuenca, la gente que nos seguís a través en el 19 de la TDT de Florida, en San Petersburgo, Afrolatin TV, la gente que nos veis en Madrid a través de Teleca, en el 39 de la TDT, la gente que nos veis por YouTube. Deciros que también no os olvidéis de inscribiros y suscribiros a Uhuru África en YouTube y nada, para que sigamos juntos. Y también la gente que nos veis en Honduras. Tenemos Uhuru África, tenemos gente en Honduras a través del gran Tito Valentín, un periodista. La gente que nos veis a través de Radio Guairía en Honduras, en Colón. A toda esta gente, pues también mandarles un Uhuru muy grande. Saludar a la gente que nos habéis escrito preguntándonos por historias de Guinea, que estabais interesados por el seminario. Mamayama desde Ecuador, Tito Valentín desde Honduras. Y la gente que estáis ahí en Bogotá, en Cali, preparados para el domingo para el especial que haremos aquí en Uhuru África sobre las elecciones en Colombia, con la gran Francia Márquez como esperanza negra del proceso electoral. Bienvenidos a Uhuru África. Y como siempre tenemos con nosotros al investigador Abaedu. Uhuru África, Abaedu, bienvenido. Bienvenido, Ambolano Uhuru. Y también tenemos desde los técnicos, la persona que hace posible Uhuru África, Sharon. Uhuru África. Sharon. Compañera de Foja y que es miembro del equipo de trabajo de Uhuru África del Movimiento Panafricanista y que lleva de la técnica de todo este proceso. Nos quedamos la semana pasada para hablar hoy del tema que es el tema de la corrupción. Muy bien. Tenemos varias preguntas que nos habéis ido haciendo y vamos a hacer una pequeña introducción y luego Sharon hará la primera pregunta de todas las que nos habéis mandado. Hoy vamos a hablar del tema de la corrupción en la época de Macías, vinculada a cómo la que hoy en día Guinea Ecuatorial es uno de los países más corruptos del mundo, pero queremos saber si siempre fue así, dado que los críticos a Macías, que le acusan de haber fallado el gol del Mundial 90, de que Guinea Ecuatorial fuera eliminado de la Eurocopa y todo, hablan constantemente de la corrupción y nos gustaría que la población supiera, los jóvenes sobre todo, cómo era la situación de la corrupción en esta dictadura y régimen dictatorial de Macías del que estamos abordando. Adelante, Sharon, tenemos una primera pregunta que nos la han hecho desde Leganés, España. Adelante. La primera pregunta es: se habla mucho de la actual corrupción y de los gobiernos autonómicos de Ondoedu y hoy del gobierno PDG. Sin embargo, ¿cómo era la corrupción en los gobiernos de Macías? Perfecto. Esta es la pregunta que lanzan investigadora Abaedu. ¿Cómo era la corrupción durante la época de Macías? ¿Qué sentido tenía? Adelante. Buenas tardes, oyentes. Es muy importante el trabajo que Uhuru África está haciendo y otros medios. El primer seminario citamos a 12 ministros del gobierno de Macías. El gobierno de Macías, la corrupción, creo puedo decir, era como en Singapur. El que robaba al Estado te ponía al público, te hacía sentir humillado. Los 11 años de Macías, ningún ministro de los 12, ni los ex embajadores del gobierno de Macías tuvieron herencia ni propiedad ni en Guinea ni fuera de Guinea. En mis 29 años de investigación, la oposición de La Salle, que estaba estancada en España en la época de Macías,
hay varios periódicos periodistas, narrativa colonial, que situaba a Macías como uno de los corruptos, había sacado tanto dinero en el banco, como están diciendo también a Fidel Castro en Miami, la cúpula cubana de Miami. Entonces, los 12 ministros del gobierno de Macías, ni uno dejó ni siquiera finca de 2 metros. Ni uno de los 12 ministros, que voy a repetir otra vez, voy a citar su nombre, Guinea un vaso de agua, todos nos conocemos. Honorable Francisco Macías, presidente de la República de Guinea Ecuatorial, no dejó ni siquiera una finca de 2 metros en su pueblo de Zion, Sangue Mongomo. Ni en Bata, ni en Malabo, ni en Río Campo, ni en Riaba, ni en Anobón, ni en Corisco, ni donde sea en Guinea. Macías como presidente, 11 años. Sus hijas que estudiaban en Correa tampoco beneficiaron ni una ayuda económica. Gracias a la amistad que el gobierno de Macías tenía con el gobierno de Corea del Norte. El presidente Macías y su gobierno dejaron a Guinea sin ninguna deuda externa. 0 deuda externa. Macías no debía ni a Occidente, hasta incluso voy a revelar, hay países occidentales que debieron a Macías no terminaron los trabajos. Vicepresidente de la República, Edmundo Bocio Dioko, que era de Isla, tampoco dejó una finca de 2 metros, ni una propiedad, ni una casa, ni un chalet, ni un chalet. Ese era vicepresidente del primer gobierno de la República. Para situar a los jóvenes guineanos hasta qué extremo de rigurosidad contra la corrupción era el gobierno de Macías. Honorable Atanasio Ndoumillono, ministro de Asuntos Exteriores, ni en su pueblo dejó choza, ni en Malabo, ni en Bata, ni donde sea, ni cuenta bancaria. Esos son los ministros de Macías. El que quiere contradecirme, que presenta los hechos. El honorable Ángel Mesemibi tampoco tenía nada, pero su hijo se asoció con Obiang, ya tiene propiedad en España, en Senegal y en Guinea. Los ministros de Macías. Honorable Andrés Coque y Bombe, era ministro de Macías, ministro de Hacienda, Andrés Coque y Bombe. No dejó ni chabola. Fue ministro a ministro. Ni en Guinea, ni fuera de Guinea. Ministro de Obras Públicas, honorable Alfonso Yonalo, no dejó ni casa ni en su pueblo, ni en la ciudad de Vivir, ni en Bata, ni en Corisco, ni donde sea. Los ministros de Macías, que estoy citando, no dejaron ni siquiera finca de 2 metros. Para ver la honestidad que los nacionalistas en el gobierno de Macías eran. Aquí vamos. Entonces, decíamos, 29 años investigando, ningún ministro del gobierno de Macías de los 12 robó ningún centavo a la República de Guinea Ecuatorial. Ningún ministro del gobierno de Macías dejó ni siquiera una finca de 2 metros, sea en su pueblo natal, como en la ciudad de Bata, como la ciudad de Mongomo, como la ciudad de Vivir, como la ciudad de Malabo, Corisco, Anobón, El Lobe, donde sea Combe, como Fan, como Bubi. Ni un ministro de Macías, ni el mismo presidente Macías dejó una mansión en su pueblo, ni un palacio. Que alguien que quiere criticar, aquí no estamos para glorificar a Macías y su gobierno. Lo que estamos haciendo es sensibilizar, educar, informar al pueblo que el gobierno de 11 años de Macías, los 12 ministros, ni uno de esos ministros, ni sus ex embajadores
tuvieron bienes del Estado, ni robaron ni un centavo. Todo lo contrario, Macías dejó a Guinea Ecuatorial cero deuda externa. Ni un ministro ni un embajador del gobierno de Macías estafó ni un centavo del Estado de la República de Guinea Ecuatorial. A pesar de que el guineano tiene por costumbre que no, el gobierno de Macías no estaba formado, no tenía licenciatura, no tenía tal, pero fueron los únicos guineanos honestos que Guinea ha conocido. Entonces, cuando llegamos en 1979, tampoco los guineanos eran corruptos. Entonces, cuando llegamos en 79, los guineanos empezaron a ser corruptos en el gobierno del Consejo Militar Supremo. La cooperación española en Guinea Ecuatorial, los primeros pagos de mis investigaciones, hasta el 79, 80, Obea no tenía ni 2 millones de pesetas en el banco, en una cuenta en Canarias. Obea no tenía dinero. Obea empieza a tener dinero a través del dinero de la cooperación española en Guinea Ecuatorial. Entonces, el dinero de la cooperación llegaba y los jefes de área de cooperación desde Madrid lo repartía con Obea. Ahí empieza la corrupción. Los guineanos no eran corruptos. La corrupción empieza desde 80. Entonces, esos fondos, Obea los usaba, los dejaba a los Martínez y a Comercial Santi. Los que no conocen por qué Obea es el primer accionista de esas dos compañías. Con los primeros fondos que la cooperación española dio a Guinea Ecuatorial, fueron los fondos que Obea invirtió en Comercial Santi y los Martínez hermanos. En 1980 es cuando la corrupción empieza en la administración de la República de Guinea Ecuatorial. Los 11 años de Macías, con crisis económica, miseria que Guinea estaba, no había corrupción. Porque la corrupción, Macías lo consideraba, el gobierno de Macías lo consideraba como adulterio, como traición a la patria. Entonces, España, el golpe del Estado 79-80, España empieza el primer viaje de Juan Carlos en 79. Ahí abre el baile de la corrupción en la administración de la República de Guinea Ecuatorial. Y llega Cepsa, empresa española de explotación de petróleo. Primera vez en mis investigaciones, los documentos en las cuentas, que Obea recibe $500,000. El gobierno de Macías era 12 ministros. Estamos en Uhuru África Televisión, un especial sobre Macías. La gente que se ha incorporado ahora mismo, estamos aquí en Uhuru África. También estamos para que nos podáis seguir, sintonizarnos, suscribiros a Uhuru África en YouTube. Y hoy hablando con Aba Edu, hoy es 25 de junio, sábado, día que os prometimos la segunda parte de este especial sobre Macías. Aba Edu ya nos ha contado cómo fue el origen, la concepción de la corrupción en los gobiernos de Macías, y ahora nos ha explicado también los ministros de Macías que no tuvieron ninguno propiedades fuera, ni pisos, ni mansiones, ni yates como tienen ahora los gobiernos de Obiang, que cada uno tiene una casa en Meco, otro tiene una casa en Azuqueca, otro tiene una casa en Guadalajara, en fin, esas cosas no existieron en la época de Macías, nos ha explicado. Y la pregunta que yo quiero hacer a Aba Edu es lo siguiente: si eso es así, y hay datos y él los tiene, obran en su poder sobre eso, ¿quién es el que ha inventado ese bulo de que Macías tenía dinero en bancos, que tenía mansiones y todo eso? ¿Dónde viene todo ese bulo? Porque alguien lo ha tenido que crear y esa idea es, digamos, hegemónica entre la clase intelectual guineana, la clase política y la sociedad en general. Uhuru África, aquí seguimos. Aba Edu, adelante. Mira, es la narrativa colonial. ¿Qué te voy a decir? Sí.
La narrativa colonial es siempre lo que los psicólogos llamamos propagandismo. La narrativa colonial empieza desde los propios guineanos que eran exiliados en España, que estaba contra Macías. Toda la información que daba la prensa no tenía veracidad, porque cuando muchos opositores aquel entonces decían que Macías tenía dinero en Suiza, Macías era corrupto, lo decían por emoción, no porque tenían evidencias. Entonces, esa narrativa colonial, esa propaganda baratísima, es la que hacía mucho un periodista europeo, se dice soy experto en temas de la República de Guinea Ecuatorial, pero en realidad no es experto, no sabe nada, es porque alguien le ha dicho tal y se pone eso en un periódico. La narrativa colonial es fundamentalmente agentes que venden humo, lo que fácilmente Donald Trump, aunque no inventó la palabra fake news, lo que Donald Trump usa hoy en día, el mundo conocido popularmente como fake news, es la narrativa colonial, de querer manchar a Macías porque tenía odio a Macías, porque mucha gente han escrito a Macías y su gobierno. En los años 70, la idea de que Macías tenía palacios y tenía, incluso se decía que tenía bidones de sangre en Zagayón, y después se comprobó que era uranio, mercurio, perdón, se comprobó que era mercurio. Hay una serie de informaciones que se presentaron al hilo, que tú ya lo has desmentido con el tema de la corrupción. Lo que yo quiero preguntar, te quiero preguntar a ti, que en el tiempo, en los gobiernos de Macías, ¿qué posibilidad había de que alguien, como el caso de Guillermina, que se jacta de tener 500 pares de zapatos del erario público, que una mujer que es ministra de la sección femenina pudiera tener 500 pares de zapatos y un Cadillac y coches y todas esas imágenes que ellos sacan de lujo en Instagram? ¿Había esa posibilidad? No, en el gobierno de Macías no había esa posibilidad, porque los nacionalistas no eran materialistas. La Guinea de nuestro padre no había corrupción. La Guinea de nuestro padre, de nuestros abuelos y de Macías y su gobierno no había corrupción, porque ellos no estaban en el poder por codicia, no estaban por el poder por bienes materiales. Por ejemplo, Jesús no pudo terminar su casa en su pueblo de Engán, en Ebivín. Igual a José Zangosa, a la mayor parte de los ministros de Macías. Entonces, no se toleraba la corrupción en tiempos de Macías. La corrupción entra en Guinea Ecuatorial a partir de 1979. Ya. A partir de 1979 había corrupción en la autonomía. Había corrupción porque los colonos, ¿qué hacían? Los colonos, por ejemplo, mi viejo, si un saco de café era, por ejemplo, vamos a decir, 100 pesetas, los colonos lo compraban, por ejemplo, a 1 peseta. Los colonos que tenían ferretería Muñoz, que tenían compra de café y cacao en el Vivín y la yuca, así hacían. Sí. Entonces, esa corrupción, los propios nativos autóctonos de la República de Guinea Ecuatorial no lo practicaban, porque el africano, el bantú, no hay 3 pecados que el africano bantú condena: fornicación, corrupción y adulterio. Porque desde hace miles de años los pueblos africanos luchaban porque uno se acostó con su mujer, se hacían guerras.
Entonces, la corrupción era parte de esas linajes de reglas, de códigos morales y ética. Cuando Macías coge el poder, ningún ministro de Macías tenía cuenta en Suiza, en España, en Estados Unidos, en Francia. Ningún ministro de Macías tenía chalet. Ningún ministro de Macías tenía una hacienda. Entonces, cuando los colonos se van, en Guinea Ecuatorial, de la independencia, se formula lo que se llamaba estatales. Todos los bienes del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, sea el cacao o finca, lo vendía en unas tiendas grandes, super almacenes que se llamaba estatales. Y los que trabajaban en esos estatales no podían ni tocar ni un duro. Vale, vamos a aclarar a la audiencia que en Guinea Ecuatorial hubo una época, está explicando el profesor Abaedu, que en Guinea hubo unas tiendas públicas, el mercado público del Estado, que se llamó estatales, y ahí se vendían tanto productos del Estado como los productos se llamaban de China y los países del este. Adelante, Abaedu. Tiendas creadas por el Estado de la República de Guinea Ecuatorial. Los almacenes de estatal eran almacenes que pertenecían productos que vienen de China, de Corea, de otro país, que solo el gobierno, todo era almacenado del gobierno y el gobierno lo vendía a la población. Hasta el transporte público, donde la famosa dominicana era cobradora, los grandes autobuses que Macías compró en Brasil, aquel entonces, esos transportes se llamaban transporte estatal. Los grandes minibús que tuve en Londres, en Ginebra, en Madrid, en Roma, los autobuses que hacían transporte Bata, Ebibín, Bata, Mongomo, Bata, Añizo, etc., en toda la República de Guinea Ecuatorial. Se llamaba transporte estatal. Entonces, todo lo que el gobierno de Macías hacía era para el pueblo. Macías compró 24 autobuses largos de Mercedes en Brasil. Bien, perfecto. Y esos autobuses eran transporte estatal de la República de Guinea Ecuatorial, que transportaba a la gente desde el mercado, desde Estación Central, donde está Estadio La Libertad de Bata. Ahí estaba el viejo estación de la Autonomía y Colonia. Macías compró 24 Mercedes largos de 60 plazas, lo que vemos hoy en España, en Francia, esos autobuses que hace Madrid, Francia, Madrid, Portugal. Y esos autobuses son los que transportaban los pasajeros de Bata a Mongomo, de Mongomo a Ebibín y viceversa. Las cobradoras más guapas, porque se seleccionaba las cobradoras, tenía que ser guapa, la zapata. Una de ellas se llamaba Dominica, que era de Beoyo. Hasta el famoso orquesta Tú y Yo le pusieron el nombre a una canción a Dominica. Así, era la cobradora de estatal. Ahí había una sobrina mía, que era la esposa de difunto Rafael Menena Didi, que se llamaba Antonena. Eran las cobradoras y había tantas mujeres. Esa que es presidenta ahora de PDG en Bata, que era una señora de Sabocán, guapísima. Eran las cobradoras. Macías compró 24 Mercedes de 46-60 plazas en Brasil. Era transporte estatal de la República de Guinea Ecuatorial. Y todo lo que ganaba iba al Estado. Lo que se pagaba como billetes, ida y vuelta, ese dinero iba al Banco Nacional de la República de Guinea Ecuatorial. Aquel entonces ya no había peseta. Ya había el dinero que Macías puso en Guinea, que se llamaba bicuele. Cualquiera de esos mayores, si no quiero decirlo, por como te he dicho, la narrativa colonial es una enfermedad de complejo.
Cuando un intelecto o escritor niega la verdad de su propia cultura, la verdad de su propia identidad, es un intelectual vacío. Es un intelectual vacío, porque los intelectuales guineanos es fácil hablar de España, de Francia, de ir a presentar libros de Cervantes, pero cuando tú le preguntas, ¿qué obra, qué hecho hizo Macías? Oh, Macías era dictador, Macías mataba, la gente murió, pero Macías construyó los 12 institutos que tiene la República de Guinea Ecuatorial. Macías construyó el puerto, Macías construyó dos bancos nacionales. Macías, primera vez en la República de Guinea Ecuatorial que los guineanos suben un barco nuevísimo, era el barco Acacio Maño, que Macías compró en China. Hemos hablado el tema del transporte. El transporte que Macías hizo, el transporte que se construyó, y estamos aclarando porque hay muchísima población que no tiene esos conocimientos de lo que pasó porque ha sido drogada con esa narrativa colonial que es muy hegemónica. Conozco gente de una altísima formación, de una altísima bondad y gente muy buenas personas y muy bien formadas, pero que han sido totalmente adoctrinadas bajo esa idea de que lo único que se hizo en Guinea es lo que Obiang ha hecho y que, o la autonomía, ¿no? Ahora tú dices el tema del transporte, has hablado de los autobuses, has hablado de ahora del barco Acacio Mañé. ¿Cómo llega el barco Acacio Mañé a Guinea? ¿Cómo se consigue que Guinea Ecuatorial tenga un barco? Porque como Macías estaba vinculado al bloque soviético, los países no alineados, y la mayoría de la intelectualidad guineana es una intelectualidad formada en Occidente bajo las ideas anticomunistas, la narrativa colonial, narrativa colonial. Sí, incluso. Sí, entonces todo lo que venga, todo lo que se haya hecho Macías, lo tratan de denigrarlo porque Macías consiguió un barco y resulta que Obiang con todo el dinero del petróleo no ha podido comprar un barco porque Trader se hundió. Y Trader no era de Guinea, era de Camerún. Y Trader en toda África Central, Macías compró el barco en China nuevísimo y lo puso el nombre de uno de los grandes líderes nacionalistas, Acacio Mañé. Ese barco duró los 11 años de Macías más los 10 años de Obiang. ¿Qué hacía Macías? Se dio cuenta que hasta incluso había aviones en Guinea. La compañía de aviones de Guinea Ecuatorial que compró Macías se llamaba LAGE, Líneas Aéreas de Guinea Ecuatorial. Los que ignoran eso no solo son ignorantes, sino que sufren enfermedad mental. Había Líneas Aéreas de Guinea Ecuatorial con el nombre LAGE, Líneas Aéreas de Guinea Ecuatorial. Esa era la compañía aérea de la República de Guinea Ecuatorial, con bandera de la República de Guinea Ecuatorial. Macías compra el barco con el dinero que vendía cacao y café y madera. El primer barco en África Central, nuevísimo desde China. Ese barco ha durado los 11 años de Macías más los 15 años del poder del dictador Obiang. Fuera de los 24 autobuses que Macías compró en Brasil, era de marca Mercedes. 24 autobuses que hacía transporte terrestre. Y más la compañía aérea de la República de Guinea Ecuatorial, su verdadero nombre era LAGE, Líneas Aéreas de Guinea Ecuatorial, más el barco Acacio Mañé. Bien, conozco LAGE porque uno de mis tíos, Onofre Ondón, fue jugador de fútbol del Club Deportivo LAGE. Exactamente. Por tanto, la teoría que acaba de decir Abaidu es verdad. Macías creó unas líneas aéreas en Guinea que funcionaron, y prueba de Dios que un familiar mío
mi tío padre, Onofre Ndong, fue jugador del AGE, delantero centro, y también es amigo de Carlo Abba porque estudiaron juntos en la Unión Soviética. O sea que aquí los datos son muy veraces y sobre todo quiero que entres en un aspecto, profesor, que tenemos que abordar. Tú has hablado de Acacio Mañé, que Macías le puso el nombre Acacio Mañé. Para los jóvenes que nos escuchan, que solo ven esa propaganda, digamos, tío Tom, ¿quién fue Acacio Mañé? En la República de Guinea Ecuatorial, los primeros nacionalistas, Acacio Mañé era de Bata, de Samongón de Bata, catequista. Los blancos colonos le asesinaron. Entonces, cuando Guinea llega a la independencia, Macías empezó a cambiar los nombres de los colonos. Puso Enrique Ambó la famosa La Salle, donde la narrativa es siempre viva España. Puso Enrique Ambó, sacó de La Salle a Enrique Ambó. Y entonces cuando compró el barco, lo puso Acacio Mañé. Acacio Mañé son padres de la independencia, son los luchadores contra el colonialismo, como Enrique Ambó, Salvador Ndoekán, y los reyes Bubi y los reyes Ndowes. Acacio Mañé son los padres que lucharon en los años 30 contra el imperialismo español. Entonces, Macías, al comprar un nuevo barco, no los cacharros que están comprando ahora, ese barco salió a Guinea Ecuatorial, creo que $5 millones o 6, y Macías lo pagó. Macías no debía nada a nadie, hasta incluso el gobierno de China, aquel entonces, quedó con 2.500.000 a la República de Guinea Ecuatorial, porque los documentos que he investigado, los chinos tenían que hacer la carretera de Nkwe a Ebibiyin, pero solo hicieron de Mongomo, de Nkwe a Mongomo, y no terminaron la obra. Así. Bien, una vez que nos has aclarado, para que volvamos al tema de la toponimia, de los actuales topónimos que tiene Guinea Ecuatorial, no son producto de Obiang, sino que fueron producto del régimen de Macías, que cambió los nombres de colegios, provincias y lugares públicos. Quisiera que entremos en eso, porque eso de la ideología de la autenticidad de Senghor, de Mobutu y otros teóricos que le llevaron, pero cuando se habla de la autenticidad, muy pocas veces se cita a Macías, se hablan de otros intelectuales, pero sin embargo, cuando uno investiga rigurosamente el caso de Guinea, encuentra la ley de topónimos de 1972 en un decreto ley que, bueno, los que se supone que son juristas y que deberían conocer esa legislación, y que sin embargo está emitido bajo la jurisprudencia del Colegio de Abogados de España y del Tribunal Supremo de España, que reconoció esas leyes como tales, aunque luego el documento que se publicó contra Trevijano decía todo lo contrario, ¿no? Vamos a entrar en el tema de los topónimos. Por ejemplo, la ciudad de Mongomo, ¿cómo se llamaba antes? Mongomo siempre ha tenido Mongomo era Mongomo Bandung. Porque los dueños de Mongomo son los Obuk, la famosa Lola que vivía en España, que estudió en Rusia, y la Purificación Angondo. Sus padres son los fundadores de Mongomo. Mongomo siempre ha sido Mongomo. ¿Qué pasa? Cuando llega el colonialismo, pone la iglesia de Mongomo Santa Guadalupe. Y entonces se llama San Guadalupe de Mongomo. Pero Mongomo era Mongomo Mbandong. Bien. El actual colegio Carlos Luanga, ¿cómo se llamaba entonces? El actual Carlos era Instituto Colonial. Instituto Colonial. Y Macías lo sacó para Carlos Luanga, que era era rey de los Combes, gran luchador contra el colonialismo. Bien. La ciudad de Lubá o San Carlos. Lubá era San Carlos,
Macías lo sacó para poner Luba. Malabo era Santa Isabel Fernando Po. Santa Isabel Fernando Po. Macías lo sacó y lo puso el nombre de Malabo, Rey Bubi. Bien, el colegio Francisco Franco, caudillo. ¿Cómo pasó a llamarse? El colegio Francisco Franco, Macías lo puso a Casio Mañá, en Malabo, que era un grupo, se llamaba Colegio Grupo Francisco Franco. En Bata, Macías sacó el colegio Franco también en Bata, construyó un nuevo colegio que se llamaba África. Colegio África, que está muy cerca de Shanghái, donde está el hospital de Bata. Colegio África. África Piloto. África Piloto, perfectamente. La ciudad de Puerto Irradier, una ciudad de nombre colonial. Nombre colonial, Macías lo sacó y puso Coso. Bien. Mini era Río Benito. Río Benito. Los colegios son muy importantes porque es pedagogía. El colegio José Antonio Primo de Rivera. Primo de Rivera, Macías lo puso el nombre de Padre Cialó. ¿Quién era Padre Cialó? Padre Cialó era un luchador de Bata, un nacionalista, que fue asesinado por los colonos. Bien. La ciudad de Sevilla. Sevilla era Sevilla de Niefa, se decía Sevilla, porque era entre los de Otuín y los de Bata. Macías lo puso en Niefa. Añizo, que era Valladolid de los Bimbiles, Macías lo puso hasta, fíjate, a ver, cómo me duele el guineano. Añizo fue creado por Macías. El distrito de Añizo no existía. Era una parte de Vivini y mi comisión. Gracias a Macías puso que aquí tiene que ser Añizo. Entonces, era Valladolid de los Bimbiles, que era un lugar que los colonos iban a hacer, como tenía mucho, el río Huele, hacían sus ocios, su compra animales. Macías sacó Valladolid de los Bimbiles para ponerlo Añizo, porque allí había muchos elefantes. Bien, ahora vamos a entrar en los edificios públicos y también los centros pedagógicos como el Instituto Cardenal Cisneros. Hombre, Macías lo puso Rey Malabo. Bien, la isla de Anobón. La isla de Anobón era Pagalu. Recordar a los oyentes que la isla de Anobón era Pagalu, del portugués de año bueno. Entonces es una palabra de los portugueses. Sí. La isla de Anobón era Pagalu, Macías lo cambió a Anobón. Bien. Seguimos con la otra parte que es el barrio de San Fernando, donde surgió el equipo de Sony. Hombre, Macías lo puso al nombre de su sobrino. Era el mejor consejero después que ese hombre murió, Pedro de Languema. Él cuando puso el nombre de Pedro de Languema, porque ese joven murió, era el consejero del gabinete del presidente aquel entonces, y murió por la enfermedad. Bien, por eso puso eso. El barrio de el San Carlos lo puso el Languema. San Fernando, ¿no? Sí. Donde hoy se llama el Languema era San Fernando. Bien, muy importante para los oyentes que el topónimo y los nombres que tienen las ciudades en África no siempre fueron así. Los colonos al llegar imponían sus nombres a los lagos, a las montañas, a las ciudades, y en un momento de la historia se fueron cambiando. En Latinoamérica todavía sigue siendo así, aunque hay lugares de Latinoamérica, como por ejemplo Bolivia, que conozco el proceso donde bajo el gobierno de Evo Morales se cambiaron algunos nombres, no todos, pero hubo un intento de cambiar el topónimo. En África, en este caso en Guinea y en el Congo, sí se pudo restablecer. Sin embargo, en el sur de África todavía hay ciudades que llevan nombres de sus asesinos, ¿no? Que llevan nombre de Stanleyville, se cambió por parte de
del propio Mobutu, cambió Stanisville por Lumumbashi. Lumumbashi, Katanga sí. Occidental por Kivu Oriental. Kivu. Entonces, lo digo esto porque muchas de las personas que asisten a esos cambios de nombres, es que Macías se ha vuelto loco, está cambiando los nombres, no sé, entonces no entienden que es un proceso general en toda África. No es solamente no te corto, señor Abui, hasta Macías cambió los nombres de las calles de Guinea. Hay sí. Avenida de Mbozo, Avenida Patricio Lumumba. Ahora entramos en eso. Por ejemplo, hemos hablado de Santa Isabel, la Escuela Superior Indígena. Bueno, la Escuela Superior Indígena, Macías no lo cambió mucho, solo puso magisterio. Bien. Martin Luther King. Martin Luther King, Macías Saca era un colegio especial para clase media guineana, lo que se llamaba la burguesía de los colonos, los que lavaban los colonos ropas, que tenía acceso solo a comprar una botella de whisky. Los que llamáis vulgarmente emancipados, sus hijos son los criollos que venían de Sierra Leone, de Liberia, y la burguesía pequeña guineana que tenía acceso a leer, que conducía el coche de un blanco, que era criado de un blanco, era su hijo que iba a ese colegio, y Macías lo sacó para poner Martin Luther King. Bien, entonces aclararos, porque tú mantienes que en la sesión anterior del seminario, usted mantiene que hubo una relación muy fuerte entre el gobierno, la figura de Macías y el movimiento de Black Power o el movimiento de derechos civiles de Martin Luther King. Acláranos esto brevemente porque es importante ese aspecto. No, tú sabes que es muy difícil entender que el guineano escribe bien la historia de otro país, quiere alabar a gente como Bongo, que asesinó a más gente que Macías, a Illo, que asesinó a más gente de Macías, los Ofuebo ahí y esa gente. Macías siempre luchaba contra la injusticia. Macías siempre luchaba donde ve a los negros siendo pisoteados. Por eso Macías no fue enemigo de Occidente para azar. Macías viene a ser enemigo de Occidente del colonialismo por la injusticia y la barbaridad. Por ejemplo, como te conté en el primer seminario, Macías quería enviar a los jóvenes guineanos en la guerra de Vietnam por la injusticia y la barbaridad de esa guerra. Macías apoyó a Agustino Neto porque aquel entonces Angola luchaba contra los colonos portugueses, y etcétera, etcétera. Entonces, el asesinato en Melville de Martin Luther King hizo a Macías que, ¿cómo puede ser? El único negro que daba voz, y aquel entonces hay que recordar que el primer negro americano de llegar a ser embajador de las Naciones Unidas era Andrew Young. Andrew Young, sí. Sí. Entonces, todas esas cosas, Macías lo veía como una injusticia, que lo mismo que los guineanos hemos sufrido de los colonos, entonces esos colonos lo hacen hasta Estados Unidos. Entonces, cuando asesinan a Martin Luther King, eso conmovió a Macías. Macías tuvo que poner el nombre de Martin Luther King en un colegio de la República de Guinea Ecuatorial, como hizo a Gamal Abdel Nasser en Bibiín, que era grupo colonial de Francisco Franco, y lo puso a Gamal Abdel Nasser. Muy bien, vamos a aclarar a la audiencia. Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, uno de los líderes panafricanistas más importantes y uno de los líderes de los países no alineados. Porque como ya solo se habla de Putin, parece que la historia nuestra no se conoce, pero Gamal Abdel Nasser fue el líder histórico de Egipto y los países no alineados, y como ha aclarado el profesor en la ciudad de Bibiín, Macías cambió el Instituto Generalísimo Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, por el de Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, y cuya hermana se casó con Kwame Nkrumah. Exactamente. Un gran líder panafricanista. Bien, pasamos al segundo caso, que es el Instituto Cardenal Cisneros de Malabo, se cambió por Rey Malabo, y ahora el lugar donde más se refugia esta
esta ideología antiafricana y oscurantista. El Colegio La Salle, ¿a qué se le cambió? ¿Cómo pasó a denominarse? Macías, después de coger el poder, el primer trabajo que Macías hizo entre las carreteras calles de Malabo y Bata, Macías puso a Enrique Ambó. Macías, fíjate cómo la gente son tan injusta. No, Macías no puso su nombre en ningún colegio en toda la República de Guinea Ecuatorial, excepto Malabo lo nombró Isla de Mosambique y lo dejó y lo puso otra vez a Malabo. Macías puso el colegio Enrique Ambó Cambe por ser uno de los grandes mártires de la independencia, porque Enrique Ambó se fue en Camerún hasta hoy. Los colonos, como en mi primera sección, que los colonos mataban hasta los cameruneses y gaboneses que venían para apoyar al movimiento anticolonial en Guinea. Se desaparecían, porque Enrique Ambó sale de su pueblo para Camerún hasta hoy. Le asesinaron en el bosque, hasta hoy. Como otro cerca de mi pueblo, Moguea, que se llamaba Antena, se desapareció. Muchos guineanos se desaparecieron así, porque cuando te veía anti el colonialismo, te ve que tú puedes crear un movimiento revolucionario, automáticamente te liquidaba. Y Macías, al subir en el poder, lo primero que hizo es cambiar los nombres y puso La Salle, porque La Salle es la cuna de la ignorancia, es la cuna de la ignorancia de la República de Guinea Ecuatorial. Porque todos los de La Salle eran como esclavos de los colonos. Ninguno de La Salle conoce la historia de Guinea. Lo conoce, pero lo ignora. Porque le cultivaron como el escritor Donato había dicho, que España nos educó para ser un buen negro. Como buenos españoles, un buen negro. Entonces, todo lo que pasaron en la escuela superior son los mismos que gobierna Guinea. Gente muy mala, gente acomplejado. Ningún hombre que ha pasado en la escuela superior es alegre. Parece ser que sufren eso por dentro. Pero, desde el mismo bien. Sí, profesora Baedu, en ese aspecto, los 3 centros de formación de la élite intelectual guineana, que son Banapá, Escuela Superior y La Salle, obviamente es normal porque fueron centros que creó el colono, y es normal que hasta cierto punto que sus descendientes sigan al colono, pero los hijos de La Salle también siguen al mismo colono, con lo cual ahí ya no es la normalidad. Hombre. Porque ahí ya no, porque lo que dijo Donato Ondón, y desde aquí le mando un saludo porque fue muy sincero, es de los pocos intelectuales tan sinceros en decir de que el blanco nos creó para que fuéramos esclavos. Eso. Lo dijo así. Ser como ellos, es decir, ser unos negros obedientes, un buen negro. Como decía Malcolm X, ¿no? The good negro. Así decía Malcolm, ¿no? Entonces, e incluso hay una novela de Donato que se llama Las Tinieblas, donde aparece este conflicto entre un personaje que es el que se supone que es su tío y otro personaje que hace como su padre. Uno es muy sumiso al colonialismo y otro es muy rebelde. Y ese choque, ese conflicto aparece ahí en esa novela, ¿no? Que la recomiendo. También en El párroco de Niefan, del gran escritor Joaquín Momillo, aparece esa visión, y que hay como una nostalgia de ese mundo colonial, que Obiangema lo escenifica con esos curas que lleva en su cumpleaños, un montón de trajes caros, pero también los opositores a Obiang también coinciden en este mundo totalmente, donde, como dice Donato Ondón, a la entrevista magnífica que le hizo César Vidal, nos crearon para ser como ellos. Y eso, en la primera generación vale, en la segunda también, pero es que estamos en la quinta y se sigue repitiendo
ese mismo ideal. Señora Baedu, ¿cómo desmontar esta idea, digamos, colonial, de que el único mundo posible es volver al 68? Es fácil. El problema más grande que hemos tenido, nuestra generación, es porque Guinea no ha tenido posibilidad de tener donde se pueda hablar, no hay prensa donde uno puede poner artículos. Estamos sensibilizando y educando, porque todos los que pasaron en el laboratorio de pensamiento colonial llamado La Salle, yo llamo La Salle Laboratorio de Pensamiento Colonial. Fija, a ver, en mi documento, el primer negro que los colonos selecciona como escribano en La Salle era Alejandro Efuna Sangono. El primer negro que ya era escribano, escribía a máquina así. Alejandro escribía a máquina así en los documentos que me dio el tutor de Lodolobia, de Nzemfumu, de Anatolio Ndomba, el hermano Francisco, era el padre, el tutor de ellos. Alejandro Efuna ya era un escribano seleccionado. Entonces, ¿dónde está Alejandro Efuna? En la tiniebla de Obea. Su hijo comporta, es que son Alejandro Efuna, te lo puedo decir hoy, si Guinea hubiera ser un país bueno, hubiera ser un monumento. Porque aquel entonces colonial, represión, los misioneros de La Salle te selecciona como administrativo. Era ya como salir de Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge. Entonces, esa misma mentalidad, todo lo que pasaron por los La Salle, sufre eso, lo que llama complejo colonial. Sí. Estaba usted hablando de Alejandro Efuna como uno de los productos de ese laboratorio colonial. No. Alejandro Efuna fue el primer escribano en la sección de matrícula del laboratorio colonial, que yo llamo laboratorio colonial La Salle. Bien, entonces sí. Hay una repetición de estos, digamos, estas personas que fueron a La Salle y que desgraciadamente los medios de comunicación de la oposición guineana de alguna forma jalean sus formas reaccionarias y muy, formas reaccionarias porque son las formas del colono. Hombre. Tampoco usted puede pedir que los guineanos sean algo diferente. El difunto Miguel Esono me lo solía decir cuando solíamos hablar, pero el que mejor lo ha definido es el Teodoro Bonjale, de aquí le mando un abrazo, un politólogo y activista panafricano que vive en Canarias, que fue alumno de La Salle. Lo suele definir así, decir, esa preparación a los africanos para que fueran una copia del blanco, pero una mala copia, porque, en fin, al final, una persona como Acacio Mañé se va a confesar con un cura, que es su amigo, y le informa de los planes que tienen como cruzada para ir contra España. Pues normal, el cura coge la información, lo pasa a la Guardia Civil le prende y le mata. Esto solo, claro. Efectivamente, por eso te he dicho, yo La Salle yo lo nombro laboratorio colonial, porque en la psicología mental y física humana, el comportamiento de todo lo que estudiaron en La Salle es igual como los políticos españoles. Es igual como el tiempo de Franco y hoy. El que estudió en La Salle, siempre te va a decir: en La Salle nos dieron disciplina y son los mismos que han destruido Guinea. Nzemfumu. Cuando Nzemfumu entra en La Salle con 18 años, y yo había 19, Anatolio 19, en Funayera, el que hacía matrícula en la sección de administración. ¿Y quién ha destruido Guinea? Entre ellos estaba Obea. Y Nesosa también estaba ahí. Eso.
todos, allí estaban. Fernando Bengú. Todo Fernando Bengú, Zavilla, la mayoría. El que era el tío de Celestino Bacale, que vivía en Alcalá, el padre de los César, ¿te recuerdas? Calle Rey Católico. Toda esa gente pasaron el laboratorio colonial La Salle. La mentalidad era, todo eso tiene complejo. Los Bombomangongo, todo eso, complejo. Entre ellos no se querían. Ahí está donde llamo laboratorio. Lo de La Salle no hay amor. El famoso falso abogado que se llama Ángel Messier, que compró su título en Cuba, después de no acabar de estudiar Derecho en España. Toda esa gente que estaba en La Salle colonial, entre ellos, ahí empieza la diferencia. Y los que querían hacer cura en Banapá, que siempre decía Ave María Purísima sin pecado concebida, era la única cosa que el colono le había. Bueno, por eso muchos de ellos se negaban que había injusticia. Ahí quiero ir yo, por ejemplo, yo encuentro una diferencia bastante importante entre Banapá y La Salle. De Banapá tenemos gente como el propio Eugenio Nkogo, el propio Atanasio Ondón, el propio Gori, que manifestaron una confrontación contra este régimen colonial. Mientras que La Salle siempre es como gente encantadísima de la colonialismo, y si pudieran gobernar Guinea mañana con su partido Volver, ellos mismos dicen abiertamente, no lo digo yo, lo dicen en las entrevistas, de que volverían a instaurar el sistema colonial. Pero Banapá, sí, yo sí reconozco que ahí se formaron auténticos militantes y auténticos anticolonialistas en la medida de lo posible. Por ejemplo, el profesor Atanasio y Gori venían de Banapá. También Eugenio Nkogo también. Había la diferencia de Banapá. Yo, Bianbico. Sí, la diferencia de Banapá y La Salle, tú sabes. Cuando se trata de Banapá, Banapá estaba donde Malabo. Malabo, la gente de Malabo ya tenía una visión de ver cómo el mundo avanzaba. Es que La Salle, el laboratorio de La Salle era como un internado colonial. Lo que el padre, esa es hora que hay que ir a rezar en la misa, esa es hora que hay que ir a hacer eran como interna por ahí dentro, era como meterte en una casacuna, que ahí salía lo que el padre dice, era como lo he mencionado. La Salle era laboratorio colonial. Banapá era donde la gente, donde los pocos pensantes que Guinea ha tenido salieron, porque en Banapá la mayor parte era pensante. Lo que en Banapá no, lo que en la Salle no había. El único diopista guineano y uno de los mejores diopistas de África Central que conozco, que la obra de Sheikh Anta Diop, es Eugenio Nkondo. Eso. Un señor de Bimbi, creo que es de Niefan, y salió de Banapá. Es de los pocos, digamos, intelectuales guineanos que se puede considerar como tal intelectual, que no tiene esta nostalgia por el colonialismo, que es la misma que tiene Obiangema, ¿no? Obiangema tiene la misma nostalgia que algunos de estos grupos que pretenden sacarle. Simplemente que Obiangema lo ejerce con su poder, con su dictadura, con sus curas y todo, lo hace, pero es la misma visión del mundo. De hecho, una última reunión que hubo en Madrid de la oposición, me contaron que aparecieron con un sacerdote para inaugurar el acto, en fin, cosas que solo pasan entre Entonces, claro, es como un mundo surrealista, pero es nuestra realidad, y a veces... Hombre, te voy a decir por qué hay diferencia entre Banapá y Laboratorio de La Salle. En Banapá, la mayor parte de los sacerdotes que llegaban de Banapá, los profesores de Banapá, eran anti el sistema, porque en los documentos hay 3 padres, que otro seminario te voy a dar los nombres, que daba clase en Banapá, que era antisistema. Entonces, pero lo diferente
diferente a La Salle. La Salle era un laboratorio de Franco, de puro colonialismo. Lo mismo que escuela superior. Hombre, escuela superior sí, porque el mismo nombre lo indica. Escuela superior indígena. Hombre. Para ser auxiliares administrativos Eso. del Estado. Pero los cuatro, de acuerdo con el análisis del doctor Marcino Bonjale, que ha hecho un análisis sobre ese tema, los elementos de legitimación del Estado en Guinea: la iglesia, number one. Ndezama fue iglesia. Sikolo, escuela, 2. Bizima, ejército, 3. Y entre el ejército, los Elazen y los demás, y también con ¿cómo se dice? La Salle y la iglesia, está todo más o menos mezclado. No hay una gran diferencia, porque Macías acusaba al padre Presbote de haber inducido el asesinato de Acacio Mañé. Pero desde que Obiangema llegó al poder, no investigó ninguno de esos crímenes que los curas cometieron. Pero aquí tú hablas de la casa de Mañé. Si los marroquíes están estacionados en Guinea 20 años, los marroquíes, tantas mujeres que violaron niñas y mataron, nadie ha podido investigar. Y yo he recolectado documentos, las acciones de los marroquíes en Niéfan, cómo abusaba a las niñas de 12, 13 años, cómo asesinaba a las guineanas, cómo las violaba. Los 20 años que los marroquíes estaban estacionados en Malabo, en Bata y en Niéfan. El bar que se vende hoy en día fueron los marroquíes que lo cogían desde Añizo, lo transportaban en el avión marroquí a Acacio Mañé hasta Malabo y lo enviaba a Marruecos. Porque el bar de Guinea, el marihuana de Guinea es una de las mejores. Y los marroquíes hacían eso. Tantas guineanitas tantas guineanas que los marroquíes violaron, nadie puede hablar. Y tú me vas a hablar de Acacio Mañé. La Iglesia Católica de la República, todas las iglesias Zabui han jurado fidelidad con la dictadura, sea protestante, sea testigo de Jehová, sea cualquier iglesia, secta que esté en Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque la dictadura de Obiang ha sabido penetrar en la sociedad guineana. Yo, como te he dicho, como investigador, he viajado en el mundo. Todos los países donde se habla mucho de Dios tienen un fracaso económico, un fracaso de pensamiento y un fracaso psicológico. Si tú llegas en Singapur, si te dice que en 65 Singapur tuvo la independencia, y te dice en Ghana en 1959, te dice en Camerún 60, Gabón en 60, Singapur no pide nada a Estados Unidos. Yo no voy a hablar España y Portugal y Grecia. Entonces, esa mentalidad de creer que Dios me va a salvar mañana, Dios me va a dar de comer mañana. Cuando Macías decía que tenemos que trabajar, ya acusaba a Macías de dictador. Un pueblo que no trabaja, ¿cómo puede producir? Vemos los pueblos que cultivan, que trabajan. Sí, pero hay una cosa, profesor. Comparar Singapur con Guinea o incluso Ghana, hay una trampa, que es que la gente de Singapur, Pakistán y el este asiático siempre tuvieron su cultura. Que nosotros, hombre, nosotros tuvimos siempre la cultura del colono. Entonces, es lo que estoy diciendo, señora. Vale, es lo que estoy diciendo. Bien, porque el africano, eso se ve claramente ahora. Cuando yo llego en España, quiero tener acento de un español. Cuando estoy en Estados Unidos, quiero ser más americano que el americano. No, entonces, ese complejo. Eso. Te estoy diciendo que ¿por qué los ministros de Macías no era corrupto? Porque tenía una identidad. La identidad es el valor, es la cultura. Porque si un país, tú has citado a la famosa Diop de Guinea que está viviendo en norte de Madrid, como Guillermina. Doña Guillermina, mi fashion number one. Una persona
que niega a su propio padre y dice que Obiang es su padre, porque Obiang le ha nombrado ministra. Entonces, Guinea Ecuatorial actualmente, no solo Guinea, para que África se levanta más, hay que volver en los orígenes. Asia, China controla, Rusia sigue siendo como es hoy, Estados Unidos está cayendo, Occidente está cayendo porque ya no tiene una identidad. Cualquier país que carece de una identidad y propia cultura no es un país. Ya lo que pasa en Guinea. Pero entonces, claro, el tema es el siguiente, los oyentes que nos escucháis, estamos en Uhuru África Televisión, estamos en el 28 de la TDT en Barcelona, en Toma la Tele, La Mosca TV, también estamos en el 39 de la TDT aquí en Telecá en Madrid, el 19 de la TDT en Florida, Afrolatin TV, y también en Honduras, en Radio Guaiguira, con Tito Valentín y su equipo, y también estamos en Ecuador, la gente que nos ve desde Cuenca, en Radio Voces de Ébano con Mamayama y su gente. Seguimos aquí en Uhuru África, hablando hoy en la segunda parte del seminario con el gran investigador, profesor de la Malcolm Garvey University, Instituto de Investigación, Abaga Edu Okwe, que es un señor de la República de Guinea Ecuatorial. La gente que nos dice en México, en Bolivia, y en Hispanoamérica. Él es desde Guinea Ecuatorial. Nos está hablando de lo que fueron esos 11 años que nos dijeron que eran 11 años de oscuridad, que están prohibidos de estudiar en Guinea, y también en España está prohibido. Lo que estamos haciendo aquí ahora mismo está prohibido en Guinea y en España, que es analizar un periodo histórico. Se dice 11 años de oscuridad y punto. No se suele profundizar más. Entonces, en eso estamos hablando. Queríamos regresar al tema de la conexión entre la corrupción, la ética, el concepto y la identidad de los pueblos, porque el pueblo guineano, el pueblo africano, el pueblo guineano, al ser un pueblo que no tiene identidad. El otro día me contó un familiar que vive en Estados Unidos, que en clase les pidieron a los alumnos, muchos de ellos son guineanos, becarios, que hablaran de un artista o alguien de su país, y que el 90% de los guineanos hablaron de un grupo de rap que se llama Malabo, no sé, o algo así. No recuerdo ahora el nombre, pero es un grupo de rap muy famoso ahora en Guinea. Y esta chica, que es familiar mía, trajo a Besoso y a Maele. Y los raperos guineanos le miraron como diciendo, pero esta loca, ¿qué hace? ¿Quién es Besoso? ¿Quién es Maele? Entonces, incluso en esos niveles tan bajos, básicos, se ve que una persona como Besoso, una persona como Maele, ni siquiera es conocido por la propia juventud. No, pero tú... y se avergüenzan de hablar de Besoso y Maele en Estados Unidos en una universidad. Y son guineanos. Tú vas lejos. ¿Dónde está Okukuro Beamba Etofili? Antes de Maele y Besoso. Yo conocí a Maele en el instituto, Carlos Luanga, Besoso en aprendizaje, en los 80. Hay que ir atrás. ¿Dónde está Yimonondo? El trabajo. Adelante. Okukuro, ¿cómo le has llamado? Okukuro Beamba. Dinos quién era. Rápido, dale. Era el conjunto más famoso, Obeamba, que tocaba como el Areón Yema, orquesta de Guinea Ecuatorial. Estaba Etofili. Antes de Maele y Besoso, solo Besoso y Maele son niños. Estaba Voz Negra. Voz Negra. Estaba Cuesa, donde tocaba el difunto Mbozair. También. Antes de los Maele, si tú preguntas al artista guineano que está en Madrid, te lo va a contar. ¿Cómo se llama? Barón Yabuglu. Vaya, exactamente. Okukuro Beamba, Etofili, Voz Negra. Había un gran grupo en Lea que se llamaba ese grupo de Lea,
Antes el Maele no estaba un boca en boca, un boca en boca, un boca en boca. Era un grupo de los Combe en Lea, en Bata. Antes de los Maele viene ya después. Si en Guinea Ecuatorial esa gente no tiene nombre, ni siquiera una carretera, ni siquiera una escuela, los Maele llegan los ayer y Besoso. Si los propios guineanos ignoramos nuestra propia historia, nuestro propio pasado, si pregunta a los que nacieron en 90, ¿quién era Macías? ¿Quién era Jesús Yuno? ¿Quién era Andrés y Coca y Bombe Bombe? No te lo van a decir, pero te van a hablar de Reagan, te van a hablar de George Bush, te van a hablar de Clinton, te van a hablar de Sarkozy, de Mitterrand, de no sé qué, Herrera Juan Carlos, de Felipe González, pero no sabe quién era el primer ministro de Hacienda de la República de Guinea Ecuatorial, honorable Andrés y Coca y Bombe Bombe. Si tú le preguntas quién era el primer gobierno de Macías, ministro de Educación, Ciencia, Arte y Cultura, ninguno te lo va a decir. Para que Guinea progresa, hay que volver la identidad. Mamá le viene ayer a Comamba, Boncu. En mi pueblo, cuando yo nací, había lo que los blancos llaman, los colonos llaman telegrama. Se llamaba Boncu. Si hay una emergencia en el pueblo, había una persona que tocaba. Si tú escuchas, suena, decía algo. Y llamamos a la mujer urgentemente en los bosques porque tal cosa va a llegar. Ha nacido un niño. Esa cultura ya lo hemos perdido. Y llega el momento de Menjang, que los guineanos tocaban Menjang como los congoleses tocan la guitarra. Entonces, son nuestra cultura. Pero si tú lo ves, uno quiere ser como Tupac en Nueva York, uno copia como Del. Así hemos ido. Un país sin cultura, sin identidad. Entonces, los asiáticos, abuito le estoy diciendo, el chino puede vivir 40 años en España, siempre es chino. Porque si tú pierdes tu identidad, tú ya no eres persona. Por eso África está como está en la cola. Los primeros presidentes no robaron. Los esclavos que están ahora, ¿qué hacen? Compra casa en París 150 millones. 110 millones de euros. 100 habitaciones. Pero en Jubilee la rata está pasando. Lo que Macías y su gobierno nunca hicieron. Bien, ha quedado claro ya hoy en esta sesión. Tendremos una tercera sesión para hablar de otras figuras, otros aspectos importantes. La última consideración antes de que terminemos, que es muy pertinente porque está vinculada al tema que estamos tocando, que es el tema de identidad. Normalmente los grupos guineanos, este tema que estamos hablando es muy conflictivo, porque el guineano piensa que la forma de no generar conflicto es dejar su identidad a un lado. Entonces dice, no, saquemos a Obiangema, todo va a cambiar, no os preocupéis. Pero es una mentira, porque un ser aculturado y un ser colonizado en España durante 40 años, si llega en Guinea, lo mínimo que va a hacer es matar a todo el mundo que le diga no, porque viene con una prepotencia de superioridad, de pensar que las personas que están en Bata, están en Vinayo, están en mi comisión, están en Riaba o en Luba, son estúpidos, no saben nada. Y la segunda cuestión es, si no, ¿cómo enfrentar el poder de la iglesia en Guinea? No solamente la iglesia católica, sino de la iglesia en general, pero sobre todo la iglesia católica en el control de los marcos de pensamiento, porque todas esas personas reaccionarias alrededor de Obiang beben de Zabui, todo ese Pascolo Bamasue, todo ese núcleo de Mbini, no sé qué, toda esa visión, digamos, tan perversa del colono, porque no solamente es en Guinea, en cada país de África hay regiones donde el colono penetró más. Por ejemplo, en Senegal es la ciudad que se llama San Luis. Ahí en Senegal es en San Luis.
En Costa de Marfil, la gente que está cerca de Abidjan. Eso. Y en Guinea, donde más penetró fue la gente de Mbini, Evina y toda esa zona, donde la gente tiene esa visión de que va a traer Zama. Entonces, esa misma mentalidad la encuentras en Nigeria, en Gambia, en Senegal, en Mali, en cualquier país de África que vas, o América Latina, encuentras esas mismas estructuras. Y es muy difícil, por ejemplo, en Santo Domingo, la gente que pertenece a la Vera, te dicen que ellos no son dominicanos, ellos son los que son descendientes de españoles. Hombre. Y es tan negro como tú y yo, pero dice que desciende de España. La ignorancia. No, no la ignorancia, es que la iglesia católica, yo conozco la Universidad Católica, la iglesia católica ha hecho que esas personas crean esas cosas, igual que ha hecho en Guinea. El obispo Zabui no era blanco, era negro. Sin embargo, yo invito a los oyentes a que lean sus escritos en la Guinea Española, se llamaba así el periódico, que escuchen sus homilías que están en internet y van a ver si el que está hablando es Francisco Franco o el que está hablando es un negro. Entonces, es importante que conozcamos la historia gracias al trabajo de Abaidu, porque cuando hace un tiempo en internet pusieron una lista de los padres de la patria de Guinea y aparecían un montón de gente menos Macías. Y dije, coño, qué raro, ¿no? El que mete el gol en la final de la Copa de Europa, que es el brasileño de Real Madrid, pero no aparece en la toma de recogida de premio. No, ¿cómo puede ser esto? Macías no aparecía un montón de gente, Bubis, Fan, Combes, Ndowes, Pagalus. Y yo pregunté en un grupo de esos de WhatsApp, dije, pero ¿cómo puede ser que el artífice de la independencia, el único que dijo, quiero la independencia total, mitame y enaque, no está aquí? Y los que estaban en contra de la independencia de Guinea, como el propio Ndedu, dicho por él mismo, como otros tantos, aparecían como padres de la patria. No, tú has tocado muy importante. Yo quiero que se vayan, debe haber un debate. Un país donde la gente no sabe dialogar. Hay un problema en la sociedad guineana, mujer como hombre. El guineano no tiene, el único argumento que el guineano tiene ahora es mentiroso. Es mentiroso. El guineano no sabe presentar argumentos. El guineano ya no sabe hacer debate. Tiene que hablarte mal, tiene que ser mentiroso, eres embustero, no sabe nada. Entonces, no volver a ir, vas a hablar de Abuin Fubea, por favor, que nadie, eso, libro. Eso, ahí estamos. Entonces, cuando la gente ignora, hasta he visto una señora, no sé, que escribe que en Congo, Kinshasa, el primer presidente era Kasabumbu. Acláralo, sí, acláralo. Sí. Kasabumbu era elegido por los belgas, porque la constitución de Congo Kinshasa, el pueblo congoleño tenía que votar, era el primer ministro. El cargo de presidente era honorífico. Entonces, en las elecciones entre Chombe Moïse, Kasabumbu, Lumumba ganó a esa gente. Con Macías ganó Ndedu y Ndomillono. Lumumba derrotó a esa gente, la única elección transparente que hicieron en Congo y Kinshasa. Entonces, como era gobierno, el que votaron mucha gente fue Lumumba. Lumumba fue elegido primer ministro y jefe del gobierno. Partido MNC, Movimiento Nacional Congoleño. Exactamente. Entonces, Kasabumbu le pusieron presidente. Presidente no electo. Un cargo honorífico, porque no fue elegido. El primer ministro era Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, que ganó las elecciones a Chombe Moïse, y dice Chombe Moïse y Kasabumbu son los que traicionaron a Patricio Lumumba. Fíjate, Patricio Lumumba es el que coge a Mobutu. Mobutu estudiaba periodismo en Bruselas. Patricio Lumumba le dice, hijo mío, vamos a ir a construir Congo. Y ese mismo Mobutu es el que tumba a Patricio Lumumba. Entre Kasabumbu
y Chombe Moïse, los que traicionaron a Patricio Lumumba. Es muy importante lo que introduce el profesor Abaga, el profesor Edu, sobre que las únicas 2 lugares de África que hubo elecciones libres. Porque a veces cuando uno escucha a estos historiadores de la UNED y de estos grupos de investigadores, hablan como si las independencias africanas fueron regaladas con unas elecciones libres. No, los únicos 2 países que hicieron elecciones libres fueron el Congo de Lumumba, Congo Belga y Guinea Ecuatorial. Nada más. El resto fueron otorgadas a sus capataces colonos. Exactamente. ¿Okay? En toda África. Empezando por Senghor, capataz colono. ¿O fue Boigny? Fue Boigny. El que negó como Olimpio en Togo, le asesinaron en 2 días y pusieron al general Eyadema, cruel de los cruel. En Congo asesinaron a Lumumba, pusieron a Mobutu. Estados Unidos y Bélgica pusieron a Mobutu, porque CIA, en mi documento que tengo, CIA y los servicios secretos belgas fueron los que asesinaron a Lumumba para imponer a Mobutu, porque Lumumba tenía idea comunista, como te he dicho, socialismo africano. Ahí giraban todos los países independientes de salir de la independencia. El que no acordaba a la mentalidad del colono era eliminado. En Gabón, Bongo le introdujeron como tú introducieron a tu hijo en el colegio. Hasta hoy, solo Congo, Kinshasa y la República de Guinea Ecuatorial. Los únicos 2 países donde hubo elecciones, movimiento democrático. Patricio Emini Lumumba ganó las elecciones a Chombe Moïse y a Kasavumbu. Es importante lo que señala Abaidu, porque normalmente los guineanos están obsesionados con la cuestión de la democracia formal, el votar, el llevar trajes para aparecer en campaña electoral y todo eso. Y sin embargo, cuando eso se hace y ganan aquellos que el occidente no quiere, en este caso Lumumba y Macías, el paso siguiente siempre es digamos, desestabilizar esos gobiernos. Eliminar lo mismo que hicieron a Sékou Touré. Le pasó a Sékou Touré, a Tomás Sankara. Francia tuvo que enviar billones de francos guineanos falsos para creer a Sékou Touré un problema, porque Sékou Touré negó el franco cefa de la zona que tenemos en Guinea ahora. ¿Qué hizo Francia? Francia empezó a llamar al primer secretario de la Unión Africana, OUA, Diallo Telly. Y a Diallo Telly. Empezaron a hacer lo mismo que hicieron en Domillono. Vete ahí a darle golpe. Vete ahí a darle golpe. Y como el golpe fracasó, se duplicaron falsos billetes para una inflación que ya saben. No, es muy importante porque esos falsos golpes y crímenes han creado guerras tribales en África. Por ejemplo, hasta hoy en día, los mandingas y los fulas tienen ese problema con Diallo Telly y ese golpe. Ese golpe es lo que los mandingas no pueden gobernar Guinea Conakry. Claro, ese problema entre los Pel y los mandingas, porque esa forma de desestabilizar, decir que, por ejemplo, la semana pasada hablamos aquí de un señor Ondowe, que fue el que recibió el telegrama que mandaron desde España, ¿no? Para el golpe. Un señor Ondowe que se llamaba Etame, bien. Pues esa misma circunstancia en Guinea Conakry hasta el día de hoy, de que el occidente, Francia en este caso, no occidente, Francia, intenta usar a Diallo Telly, que era embajador de Sékou Touré en la OUA. Primer secretario de la Unión Africana. Para venir y darle un golpe, pero una vez que el golpe fracasa, Francia también abandona a Diallo Telly, al igual que España abandonó a los partidarios. A Domillono, a Nieto, y etcétera, etcétera. Sí, incluso Ondoedu
que fue el más fiel a España, pero fiel hasta las últimas consecuencias, Carrero Blanco no le importó cambiarle por Atanasio. Carrero Blanco, su guardia civil, era lo que protegía a Ondedu en su taller que Macías le adjudicó. ¿Cómo vean? Y sus compañeros vienen a sacar a Ondedu, estando ahí guardia civil. Y armado. Ese es el tema que tiene que ver mucho con el mismo proceso histórico que se va repitiendo, que gracias a este seminario del profesor Abaedu, vemos que es un proceso histórico que se repite. Cuando el señor Mecheba, harto de que el PSOE le tome el pelo, da un golpe encima de la mesa. Ellos aparecen con el CPDS. Cuando el CPDS ya totalmente desconfigurado, con un líder como Andrés, que no tiene... Ahí aparece Mocache, el padre de Mocache. Vale, aparecen con Mocache. Cuando Mocache ya también se mete al peso, siempre... bueno, luego aparecen con no sé qué, Guinea somos todos. Bueno, eso. Así, ¿no? Así de años. Y esto es una repetición constante. Y te voy a revelar algo. Cuando Leomba muere en Gabón, había un grupo de los fans del estuario, Hilaire Obama, y su grupo intentaron dar golpe del Estado. Fue la razón que Francia estacionó en Gabón. Fue el ejército francés que liberó que ese golpe del Estado no llegara, porque los gaboneses querían independencia total. Entre ellos estaba Hilaire Obama. Y el ejército francés le pisotearon y Bongo se llegó en el poder. Entonces, ese proceso de eliminación a los que no eran a favor de ellos es lo que ha dejado a África como estamos. Lumumba le asesinaron, Tombalba en Chad, Mariam Gwabi, Olimpio en Togo, en África, en Guinea Conakry, Sékou Touré le expulsa, Kwame Nkrumah en Ghana le da un golpe del Estado. Nkrumah le da un golpe del Estado porque era muy amigo de China y así. Todos los grandes africanos que fracasaron tenía alguien que darle. Entonces, cuando un guineano escribe un libro, dice Bongo era Bieta, Bongo fue esclavo de los franceses. Claro. Y una de la razón, la base militar francés, los franceses son los que llevan el 99% de la economía gabonesa. Ninguna empresa de otro país puede tener contrato en Gabón sin el visto bueno de Francia. Claro, es decir, el neocolonialismo, como Nkrumah lo llamó, neocolonialismo, última etapa del imperialismo, la intelectualidad guineana realmente es muy penosa, porque una vez me entrevistó mi hermano, un gran panafricanista, Zanzimi, me preguntó sobre algunos intelectuales guineanos. Yo dije que bueno, que mi perspectiva es que es una visión colonial. Incluso cuando hay unas personas que escriben libros y pretenden presentar a Bongo o a Costa de Marfil o a Camerún, cuando saben que Ahidjo era un funcionario de correos, que Francia tuvo que matar a uno B, tuvo que matar a Félix Mounier, tuvo que matar a miles de cameruneses, a miles de cameruneses, desarticular la UPC, y la UPC era el partido que daba apoyo al IPG de Guinea, de Clemente Ateba, que otro día hablaremos ya de esta parte del exilio durante en Camerún. Como te he dicho, esos movimientos en Camerún eran nacionalistas, y los nacionalistas de Guinea se colaboraban, no había partidos, como en Gabón, como te he dicho, Hilaire Obama. Porque si Hilaire Obama hubiera hecho el golpe del Estado, creo que hubiera ayudado a Ondedu. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Francia viene a boicotear cuando Hilaire Obama ya estaba en el palacio.
Francia coge el poder y lo regala a Bongo. Entonces, cuando un guineano ve que Gabón era tal, que Ayillo era tal, Senghor era tal, es porque esa gente no sabe el contexto real de la historia. No, primero también porque el nivel, tú lo has dicho, ¿no? El nivel de acceso al periodismo, al sindicalismo, al debate político en Guinea ha sido escaso y estaba en manos de los curas y de los negros que Donato Ndong dijo que les prepararon para ser como ellos. Entonces, es muy difícil entrar en este debate porque incluso ahora con internet, que tenemos internet, esa documentación está en manos de todo el mundo, pero el problema es que la gente sigue escuchando lo que ha oído a sus padres decir. Bueno, uno te dice tranquilamente que es que Atanasio Ndomillón, o como un señor me dijo que quería hacer un homenaje al gran Saturnino Ibongo. Y digo, vale, era un periodista, tráenos los artículos de prensa que escribió Saturnino Ibongo como gran periodista. Hasta hoy. A ver, ¿qué quiero decir con ello? Quiero decir que Severo Moto, se puede criticar o se puede discrepar con Severo Moto, pero yo he leído artículos de prensa de Severo Moto, he leído, no sé, escritos de él. Pero una persona que dicen que es el primer periodista de Guinea Ecuatorial y que ha estudiado en la universidad más importante de Navarra, el Opus Dei, coño, trae un artículo para que la gente pueda saber qué pensaba o algo. Se enfadó. No. Nos llamó inculto, cerró la puerta y se fue. No, hay artículos de señor Ibongo. El problema, te lo he dicho, el problema del guineano y el africano, carecemos de la tolerancia de debate. Ya. Si tu padre ha sido víctima de Macías, cuando tú quieres decir que Macías era presidente, todo lo que pasó lo podemos debatir. No, tú ya apoyas a Macías, tú ya estás lavando a Macías. Eso lo hace mucho. ¿Cómo vamos a ver si Macías hizo eso si no hablamos? A terminar hoy el seminario ha sido un placer. Han sido casi 2 horas. Agradecer a Saron desde el cuerpo técnico. Uhuru Saron, muy buenas. Unas palabras que quieres para despedir y alguna inquietud así. Una recomendación, señora. Bueno, la última pregunta, la de, bueno, o sea, muchos acusan a Macías de tener fondos. ¿Dónde están esos fondos? Bien, la próxima semana. No. Es una pregunta que no podemos dejar. Macías dejó Guinea Ecuatorial sin un crédito fuera de Guinea. China quedó con $1.500.000 al gobierno de Macías porque los chinos no terminó el trabajo de la carretera de Bata a Bibiín, de Bibiín a Mongomo, de Mbini a Kogo. Era la obra que Macías había pagado. Macías ha sido el único presidente y todos sus miembros del gobierno que no han robado ni un euro, ni un centavo al Estado de la República de Guinea Ecuatorial. Y nada más para hoy. Uhuru, muy bien, hemos estado en Uhuru África gracias a la labor técnica de Saron de Foja, que nos ha estado ayudando, el profesor Abaidu, investigador internacional, experto en Guinea Ecuatorial, que hemos hecho el segundo seminario sobre Macías. Hoy 25 de junio, este evento se ha visto en varios países, se está viendo en varios lugares y nos tiene que servir como formación dentro de la formación que hacemos en la Malcolm Garvey University y que damos una amplia formación a los propios africanos en general, guineanos en particular y europeos o todo el mundo, la gente de Latinoamérica que quiere conocer sobre la historia de Guinea. Es una historia que damos aquí descolonial, no somos, aquí no hay académicos ni profesores colonialistas que repiten que Macías mató 50,000 personas en Bata, cuando Bata no tenía la población de 50,000, ni que en ese tipo de mensajes así que dan de tipo estrambótico, ¿no? Bueno,
hemos aclarado los aspectos de la corrupción económica. La próxima semana seguiremos hablando de Macías y de su época con el investigador Abaedu. Seguir mandando vuestras preguntas, se irán respondiendo y también se irán situando en la web de Uhuru Africa Televisión. Los que no estáis suscritos, suscribiros a Uhuru Africa Televisión en YouTube. Y desde aquí, Malomina mi bolo, vamos a hacer obvia Guinea Ecuatorial, Gabón, Camerún y Congo. Vamos a obvia a Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Perú. Vamos a obvia Luba, a Zampaca, vamos a la misma Moca, el pueblo de Mayi, el pueblo de Sasebuera. Entonces, a todas estas personas, deciros que hemos estado una semana más con Abaedu, no nos ha defraudado, nos ha informado y hemos tenido la posibilidad de debatir y conocer. Seguir inscribiéndonos, tenemos que llegar este año 5,000 suscriptores de Uhuru África para hacer en enero del próximo año el gran congreso de historia guineana que estamos preparando. Uhuru África, ha sido un placer con todos vosotros. Abuin Fube, Uhuru África. Bueno.